Los derechos humanos, una perspectiva integral. El derecho a la vida, pero también a la salud, el trabajo, la vivienda digna, el libre pensamiento, entre otros, se extendió a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de Derechos Humanos estipula toda una serie de derechos que son irrenunciables. A pesar de las tantas leyes aceptadas, elaboradas para garantizar los derechos humanos en nuestro país, muchos de estos derechos no se cumplen. De hecho, en la época de 1970 hubo una dictadura en nuestro país que no respetó los derechos humanos. A partir de 1983 se empezó a concientizar más de la necesidad de los derechos humanos por encima de cualquier disputa. Pero también se pusieron en evidencia un montón de otros problemas que revelan que los derechos humanos no están garantizados a todos. Como ejemplos están la discriminación por su origen étnico, el hambre, la explotación laboral, etc. Trabajar por una democracia plena significa respetar y hacer respetar los derechos humanos. Durante la década de 1970, un gran número de países latinoamericanos fueron gobernadas por dictaduras militares fuertemente influenciadas por doctrina de seguridad nacional. Esta estrategia, surgida de los Estados Unidos, sostenía que los países occidentales se enfrentaban al avance del comunismo y que América Latina no era excepción. Según los militares, las ideas comunistas se habían infiltrado en la población y conformaban el enemigo interno que debían combatir los docentes, los estudiantes, los artistas, los obreros, los periodistas o una persona cualquiera. Podía ser ese enemigo y por eso las Fuerzas Armadas debían estar organizadas para investigar, controlar y perseguir el conjunto de la población. Esto justificaba la imposición del territorio de Estado. En la Argentina, esta etapa fue llevada adelante por los militares que dieron un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y establecieron una dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Durante la última dictadura, los llamados organismos de los derechos humanos comenzaron a tomar protagonismo. En 1976 existía la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una organización surgida en 1937 con el objetivo de defender a los presos políticos y gremiales. Está también el Servicio de Paz y Justicia, un organismo ecuménico y de inspiración cristiana creado en 1974, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, constituida en 1975, pero a partir de 1976 empezaron a surgir nuevas organizaciones. En septiembre de 1976 se fundó Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, para elaborar los listados de las personas desaparecidas o detenidas ilegalmente y presentar diferentes reclamos ante el gobierno militar. Ese año también se fundó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, integrado por religiosos y laicos de las iglesias cristianas. Al año siguiente, un grupo de madres de Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, comenzaron a reunirse. Con esa acción de reunirse, buscaban ser escuchadas por las autoridades y obtener alguna noticia sobre el paradero de sus hijos. Durante todas estas etapas, todas estas organizaciones buscaron coordinar acciones y fortalecerse mutuamente. Ante las miles de detenciones y desapariciones se compartieron diversos actos públicos y se firmaron documentos, cartas abiertas y pronunciamientos en forma conjunta. En 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín fue votado en las elecciones democráticas para resolver la llamada cuestión de los derechos humanos en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para recoger y sistematizar las denuncias de las víctimas. En la dictadura, estos fueron agrupados en un informe final, que presentó el Poder Ejecutivo y después se publicó un libro llamado Nunca Más. Ese informe sirvió para llevar adelante al juicio de las juntas militares en 1986 y 1987, la sanción de leyes de punto final y obediencia debida.